Muy buenas tardes, hermanos. Abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 10. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Padre Santo, te rogamos ahora en el nombre de Jesús que por favor bendigas esta tu palabra eterna. Señor, que hables a nuestros corazones y que podamos ser desafiados, enseñados, conformados un poco más a la imagen de Cristo. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu palabra y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy vamos a terminar finalmente con lo que llamamos la era del conflicto o la etapa del conflicto, una etapa que estuvo marcada por la discusión, el conflicto constante entre Jesús y los líderes religiosos, algo que hemos visto durante meses y que hemos estudiado durante meses. Conflicto que, como ya hemos visto también, está motivado por la incredulidad de estos hombres, personas que no creen lo que dice Jesús, lo que hace Jesús. Y justamente la semana pasada vimos claramente los rasgos, esto es como un bloque, ¿no? Lo que vimos la semana pasada y hoy, lo dividimos en dos partes, pero vimos los rasgos característicos de la incredulidad que por lo menos manifestaban estos líderes religiosos. Vimos que la incredulidad es versátil en su naturaleza, es multifacética. Las personas incrédulas tienen la capacidad de mostrarse totalmente en contra de Jesús, abiertamente, como vimos que algunos de los líderes religiosos decían, él está endemoniado, Jesús tiene un demonio y está completamente loco, está fuera de sí, ¿por qué lo escuchan? Pero también vimos que la incredulidad puede disfrazarse de una falsa humildad y hacer como hacían el resto de las personas, pero realmente un demonio no puede hablar así, un demonio no puede abrirle los ojos a los ciegos, no son las palabras de una persona endemoniada, pero sin embargo vemos que, por lo que nos muestra el pasaje, eran incrédulos igual, ellos no creían para nada. La incredulidad también es cínica. Ustedes vieron las palabras de estas personas, estudiamos la semana pasada. Estas personas se acercan a Jesús, rodean a Jesús cuando Él está enseñando, creemos, en el pórtico de Salomón, y le dicen, ¿hasta cuándo vas a tener nuestras almas colgando en suspenso? Queremos saber de una vez, por favor, decinos abiertamente si vos sos el Cristo. Cinismo, porque ellos han escuchado claramente a Jesús, ellos saben que no creen las palabras de Jesús, no reconocen que Jesús es quien dice ser, pero la incredulidad se manifiesta de forma cínica. Y vimos finalmente que la incredulidad es obstinada. El Señor es claro, Él les dice, yo ya se los dije abiertamente, ustedes no creyeron. Ustedes vieron mis obras que dan fe, que apoyan todas mis palabras y ustedes no quieren creer. Ustedes no son de mis ovejas. Y vemos cómo Jesús le explica todo lo que acaba de suceder y ellos dicen, no creemos, no queremos creer. Ahora, Juan va a terminar esta época de conflicto justamente con el mismo resultado de incredulidad. Por lo menos entre los líderes religiosos. Ellos obstinadamente no creen en Jesús. No es el Mesías que ellos esperaban, no hace lo que ellos creían que debería hacer, por lo tanto lo rechazan violentamente. La semana pasada nosotros vimos en versículo 31, ahí es donde terminamos, de capítulo 10, que los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Ellos están a punto de poner de manifiesto su incredulidad por medio de sus obras. Ellos quieren matar a Jesús. ¿Qué hace Jesús al respecto? Bueno, es lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Juan va a mostrarnos cómo Jesús termina su ministerio público. Este es el fin del ministerio público de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús no va a aparecer más entre las multitudes enseñando como lo viene haciendo hasta ahora por 3 años casi ya. Va a mostrarnos cómo Jesús termina su ministerio público y cómo es que Jesús responde ante la incredulidad de estos judíos. Entonces vamos a leer Juan 10, comenzando en versículo 31 otra vez. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre.
¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije son dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron allí en Jesús. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 3 acciones de Jesús. 3 acciones de Jesús ante la incredulidad de estos judíos. 3 acciones de Jesús ante la incredulidad de los judíos. La primera acción que vemos acá, acción número 1, vemos una apelación amorosa al sentido común. Versículos 31 al 33. Una apelación amorosa al sentido común. Ahora Jesús deja en claro que Él es el Mesías. Sus obras demuestran que es así. Él le dice a estos hombres, se lo he dicho y ustedes no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero su declaración no se queda ahí. Él le dice, yo ya les dije que soy el Mesías. Yo ya les expliqué que soy el enviado del Padre. Ya se lo dije claramente, pero no solamente es el Mesías que esperaban los judíos, sino que Él también es capaz de dar vida eterna a sus ovejas. Una vida que absolutamente nadie puede arrebatar. Una vida que vimos la semana pasada que Él prometió, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie la arrebatará de mi mano. Vida que Él da al igual que el Padre y nadie puede arrebatar de las manos del Padre. Y Jesús termina con una frase que termina de desatar todo acá. Él les dice, yo y el Padre somos uno. Ahora, esto es acá, es muy importante esto porque nos ayuda a nosotros a entender nuestra fe y lo que Cristo está diciendo acá. Cuando vos estudiás el griego, y no es una clase de griego esto, pero para que entendamos la profundidad de lo que dice Jesús acá, vos en griego tenés 3 tipos de artículos, ¿sí? Tenés 3 tipos, tenés masculino, femenino y neutro. Jesús acá está usando neutro. Él está diciendo, el Padre y yo somos una cosa, somos una esencia, básicamente. Somos exactamente lo mismo. Jesús está diciéndoles, no solamente soy el Mesías, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y los judíos entendieron automáticamente lo que Cristo está diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque agarraron piedras para tirárselas, para apedrearlo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy Dios. ¿Cómo van a tomar los judíos esta declaración? Entonces vemos la irracionalidad de la incredulidad. La incredulidad es algo irracional en estos hombres. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Recordamos, este es el templo de Herodes. Sí, el templo de Herodes era una obra magnífica, pero estaba en constante movimiento y en constante cambio. El templo de Herodes estaba en constante construcción y remodelación, porque era la ambición de Herodes. Entonces siempre había piedras a disposición, porque siempre estaban trabajando. Piedras grandes, no piedras que pensamos, no, piedras considerables. Sí, piedras que serían útiles en este caso para apedrear a una persona hasta la muerte. Entonces, vemos que estos hombres quieren apedrear a Cristo literalmente, movidos por el odio ciego, sin importar que están en los atrios mismos del templo de Dios. Quieren derramar la sangre de Cristo ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente no creen en Él. No creen en Él. Otra vez, ellos vieron las obras de Jesús, escucharon las palabras de Jesús, pero son irracionales. Porque la incredulidad hace que el hombre sea un ser irracional, que tiene las pruebas ante sus ojos, escucha la explicación de esas pruebas y dice no. Simplemente dice no. ¿Cómo responde Jesús acá? Porque el texto nos dice, entonces Jesús les dijo, ahora no quiero, hermanos, que perdamos lo que está pasando acá. Muy importante, muy impresionante lo que pasa acá. Estas personas odian a Jesús. Acaban de entender que Jesús les dice, yo soy Dios. Tienen piedras en sus manos para matar a Jesús
Y recordemos esto, son personas que siempre se salen con la suya. Son personas que son poderosas, que tienen todo el control dentro del templo de Jerusalén, pueden hacer absolutamente lo que quieren, siempre se salen con la suya. En Hechos 21:31, ellos están procurando matar a Pablo. En el momento que Pablo entra al templo, ellos lo toman, lo arrebatan y comienzan a golpearlo. Y si no fuese porque el comandante de la compañía romana llegaba hasta el lugar, Pablo hubiese sido muerto a golpes en ese lugar. Porque ese es el poder que tienen los judíos, esa es la influencia que tienen. Si recuerdan, pasó lo mismo en Hechos 7 con Esteban en su martirio. En versículos 57 y 58, mientras Esteban está defendiendo su fe muy cerquita del templo, los judíos en un ataque de ira ciega lo toman, lo arrastran fuera de la ciudad sin ningún tipo de juicio y lo apedrean y lo matan automáticamente. Ellos actúan según sus deseos y se salen con la suya. Y ahora estos hombres están llenos de odio contra Jesús, tienen piedras en sus manos para apedrearlo, pero al momento de que Jesús habla o que va a hablar, ellos automáticamente se detienen. No pueden seguir adelante. Esto es algo fuera de lo común. Hermanos, esto nos demuestra la autoridad divina, sobrenatural que tiene Jesús, que hace que estos judíos se detengan, aunque están llenos de odio, llenos de deseo de matarlos, y se queden quietos. No arrojan las piedras, no pueden ante Jesús, no pueden hacerlo. Entonces, por un lado, la autoridad sobrenatural, divina de Jesús para controlar la situación, pero por otro lado, no quiero que perdamos lo que Juan nos muestra acá, porque Juan nos está mostrando también el amor paciente de Jesús. Esto es algo sorprendente en Juan. El amor incondicional de Jesús, el deseo que tiene Jesús por la salvación de estas personas. Porque Jesús tranquilamente podría haberlos matado acá. Tranquilamente, podría haberlos destruido, con hablar solamente. ¿Recuerdan lo que nosotros leímos recién en el Salmo 135? La palabra de Dios nos dice que todo el Antiguo Testamento apunta siempre a Jesús. Y las características que vimos en el Salmo 135, en el llamado a la adoración, son características que tiene Cristo también. Él es el Señor. Él es grande. Él es grande sobre todos los dioses. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en los abismos, porque Él es el Señor. Él tranquilamente podría haberlos destruido porque estas personas están faltándole el respeto, están deshonrándolo, pero Él sigue insistiendo. Jesús sigue invitando a estos incrédulos, sigue ofreciendo la salvación que solamente viene de Él. Juan nos está mostrando la paciencia de Cristo, la gracia, el amor de Cristo por estas personas, que es incondicional, es inigualable. La invitación que Cristo dio en Mateo 11, de que todos aquellos cuyas almas están cansadas y cargadas pueden venir a Él para encontrar descanso, sigue en pie, los sigue invitando. Aunque ellos no quieren creer en Jesús, Jesús sigue insistiendo. Ese es el corazón de Jesús. Ese es el corazón de Cristo. Aún hasta el final de sus días. No sé si nosotros pensamos mucho en esto, pero es lo que nos muestran los evangelios sinópticos. Jesús acaba de pasar por todos los tormentos del martirio romano, está clavado en una cruz, está agonizando, está perdiendo casi toda la sangre que hay en él, sufriendo uno de los tormentos más impresionantes que una persona puede sufrir. Y los líderes religiosos, posiblemente muchos de estos líderes religiosos, están a los pies de la cruz riéndose de Cristo. Y están burlándose y diciendo, a otro salvó, Él no puede salvarse a sí mismo. Si sos el Hijo de Dios, bajá para que creamos en vos. Miren este que decía que destruía el templo y en 3 días lo volvía a edificar. Bájese de la cruz para que creamos en Él. Y Jesús los mira y no salen palabras de condenación. Lo único que dice Cristo, una oración al Padre. Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. Perdonalos porque no saben lo que hacen. Aún hasta el último momento, la invitación de Cristo a la salvación sigue en pie. Perdonalos. No los condenes. Dale salvación. Es impresionante. Y vemos eso justamente acá en Jesús. Les insiste una vez más. Vemos acá lo que hace. Él hace una apelación amorosa. Vemos la apelación amorosa de Jesús. Él no los condena. Jesús no discute con ellos, sino que amorosamente apela al sentido común. Muy interesante lo que hace Jesús acá. Para esto Él hace una afirmación seguida por una pregunta, versículo 32. Jesús dice, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Yo les mostré obras buenas, le dice Jesús. La misma palabra acá, buenas, es la palabra que él usa para definirse a sí mismo cuando él dijo que era el buen pastor.
Yo hice obras buenas delante de ustedes, obras nobles, obras excelentes. Son obras buenas y son obras del Padre. Yo las estoy haciendo en el nombre del Padre, son de parte del Padre. Aún muchos de estos líderes religiosos lo reconocieron. ¿Recuerdan a Nicodemo en Juan 3? Cuando lo estudiamos, él vino y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, las señales que tú haces, si Dios no está con él. Reconocieron que estas obras eran de Dios. Y Jesús le pregunta: ¿por cuál de esas buenas obras me están queriendo apedrear? ¿Por cuál de ellas? Por haber sanado al paralítico de Betesda, por haber alimentado a decenas de personas, a miles de personas, por haber dado vista a un ciego de nacimiento. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Por haber sanado literalmente a cientos y miles de personas durante mi ministerio. ¿Por cuál de las obras buenas me apedrean? Por haber erradicado de los demonios a toda Israel, porque es lo que hizo Jesús. Cuando él vino, expulsó a todos los demonios que se le presentaban. ¿Por cuál de las obras buenas ustedes quieren apedrearme? Él está haciendo un llamado al sentido común. Ustedes vieron obras y ustedes saben que provienen de Dios. ¿Por qué me quieren apedrear? Pero lamentablemente vemos la terquedad que tiene la incredulidad. Vean la respuesta de estos hombres: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. No es por tus obras buenas, eso está bien, ¿sí? Pero te queremos matar por blasfemo. Esto significa un discurso que denigra, que difama, es una injuria, una falta de respeto, una calumnia. Siempre está relacionada con Dios. La blasfemia es un pecado que se hace contra Dios y nadie más. ¿Sí? Es una actitud en contra de Dios, hablar mal de Dios, un insulto a Dios. Eso es una blasfemia. ¿Sí? Se hace solamente contra Dios. A vos nadie puede blasfemar contra vos o contra mí, porque no somos Dios. Solamente se blasfema contra Dios. Y ellos dicen que es blasfemia. ¿Por qué lo acusan de blasfemia? Bueno, dicen: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque vos siendo un hombre, nosotros te conocemos. Ellos ya recordamos su argumento, ¿no? Vos sos un hombre, sos el hijo del carpintero, tus hermanas están con nosotros, sos hermano de Judas, sos hermano de este y aquel. Nosotros te conocemos. Vos sos un hombre, es tu condición constante. Y sin embargo, la idea acá, te haces Dios. No te hiciste Dios en este momento que hablaste recién, te haces Dios. La idea es que constantemente estás diciendo que sos Dios. Es lo que vimos, por eso lo quieren matar varias veces en el Evangelio de Juan. Entonces la acusación es: vos sos un blasfemo porque vos constantemente estás diciendo que sos Dios y sos un hombre. Sí, porque es el Dios hombre, pero ellos no quieren creer. Terquedad espiritual. Terquedad espiritual. Tienen todas las pruebas ante sus ojos, con la explicación incluida. Sí, si Jesús hubiese sanado al ciego de nacimiento y después le dice: bueno, no sé por qué pasó, salió de casualidad. Está bien, no tenía explicación. Pero Jesús dice: esto pasó porque yo soy el buen pastor, porque yo soy uno con el Padre, porque yo soy el Mesías, porque yo soy Dios. Tienen la explicación y sin embargo siguen diciendo: no creo. Entienden claramente lo que está pasando y dicen: no. ¿Qué hace Jesús en este pasaje? ¿Cómo es que actúa Jesús frente a un grupo de personas incrédulas? Bueno, hermanos, nosotros tenemos tanto para aprender de Cristo acá, tanto para imitar y poner en práctica en nuestras vidas. Él apela al sentido común y lo hace amorosamente, pacientemente. Los anima a considerar las obras que Él hizo y que ellos vieron, que consideren las declaraciones que Él dio y que, como nosotros decimos, que aten cabos, que unan los puntos y se den cuenta. Que usen el sentido común. Y nosotros sabemos que no es el caso acá, lamentablemente, pero Jesús nos muestra esto, que muchas veces la gente solamente necesita pensar racionalmente. Es por eso que el Señor nos dio un cerebro, para pensar. Nosotros tenemos que aprender del Maestro. Muchas veces la gente solamente necesita ser llamada al sentido común, nada más. Y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo amorosamente como lo hizo Cristo. No vemos acá en Jesús ningún tipo de reacción violenta contra ellos. No vemos ningún tipo de gritos. Él le dijo: ¿por cuál de las buenas obras que hice del Padre ustedes me quieren apedrear? Piensen lo que van a hacer. Piensen. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Hay personas que no creen y tal vez lo único que hace falta es que apelemos al sentido común. Tal vez
Su incredulidad se basa en que nunca pensaron en la eternidad. Tal vez ese compañero de trabajo, tal vez tu familiar que conoces y que pone en cualquiera de sus estados o se tatúa, como algunos de personas que conozco, carpe diem, disfruta el momento, viven de la forma que viven porque jamás pensaron en la eternidad. Jamás se pusieron a considerar qué pasa en esta vida después de que nos vamos. Y piensan solamente, no, lo único que sirve y lo único que vale es lo que pasa en esta vida. Y nunca se pusieron a considerar a la eternidad. Un llamado al sentido común puede cambiar eso. Si amorosamente hablamos con la persona y lo guiamos y le decimos, ¿te pusiste a considerar alguna vez en la eternidad y nos da oportunidad de poder hablar acerca de Cristo? Tal vez nunca consideraron las virtudes de Cristo, todo lo que Él es. Y nosotros muchas veces cometemos este error, nosotros nos escandalizamos ante las actitudes de las personas y pensamos, bueno, no puedo creer que esté haciendo lo que hace o que piense de la manera que piense. Y por supuesto porque no conocen a Jesús. Para nosotros Jesús es hermoso, es precioso, es el centro de nuestras vidas, es nuestro Salvador. Espero que sea así. Pero para ellos no, y tal vez no tienen un concepto de Cristo, no entienden quién es Jesús, como nos muestra la palabra de Dios. Y tal vez una apelación al sentido común nos ayuda. Decirle a la persona, ¿alguna vez te pusiste a considerar de Cristo? ¿Leíste alguna vez el Evangelio? ¿Leíste la historia de Cristo como cantábamos? Dime la historia de Cristo. ¿Conocés la historia de Cristo? Tal vez jamás escucharon claramente el mensaje esperanzador del Evangelio, hermanos. Y lo único que conocen es el mensaje del Evangelio, entre comillas, que vieron de algún familiar o de una iglesia que estaba cerca de su casa, que es desastroso y que realmente no es el Evangelio. Y es la razón de su incredulidad. Pero una apelación al sentido común puede causar una conversación que puede terminar en Dios usando eso para la salvación. Quizás son personas que tuvieron una mala experiencia. Estuvieron expuestas a un horrible testimonio de personas que decían que eran cristianos y no lo eran. Entonces son incrédulos y dicen, yo jamás voy a acercarme al Evangelio porque yo conozco a tal persona que era creyente, decía que era evangelista y su vida era un desastre. Y una apelación al sentido común, a mostrar lo que dice la Biblia de lo que realmente es un cristiano, puede cambiar la situación. Una apelación amorosa al sentido común, a pensar, Jesús lo hizo, Jesús podría haber destruido a estos hombres. O simplemente podría haber dicho, ¿saben qué? Desaparezco. Y lo podría haber hecho, como hizo en otras oportunidades, pero no lo hizo. Se quedó con estos tipos que son rebeldes, que son incrédulos, e insistió una y otra vez y los quiso guiar a la salvación que Él ofrece. Necesitamos revestirnos de la misma actitud de Cristo y estar preparados para actuar como lo hizo Jesús. Y de manera paciente, amorosa, hacer que las personas piensen en lo que nosotros queremos hablarle. Ahora Jesús es acusado de blasfemia. Es interesante, Él es acusado de blasfemia, pero ellos son los blasfemos. Ellos son los que están insultando a Jesús. ¿Cómo actúa Jesús? Bueno, vemos el segundo punto acá, la segunda acción. Acción número 2. Vemos una exhortación formidable a escudriñar las Escrituras. Una exhortación formidable a escudriñar las Escrituras. Versículos 34 al 38. Ahora, estos hombres le dicen a Jesús, vos sos un blasfemo, vos estás blasfemando. Jesús podría no responder. Podría dejar de hablar con estas personas. Primero porque están mintiendo. Están mintiendo. Segundo porque no creen directamente. Y tercero porque todavía están aparentemente con las piedras en las manos. Quieren matarlo. Pero Jesús responde. Y otra vez, estos pasajes, si le prestamos atención, quiero que veamos acá con atención esto, porque esto nos da un atisbo de la mente brillante de Jesús. Es algo que es sorprendente, realmente. Porque Jesús responde, y Jesús responde usando la Biblia, y responde usando la Biblia, usando un pasaje, el pasaje menos pensado. El pasaje menos pensado para defender su posición. Esta realmente es una exhortación formidable a escudriñar la palabra de Dios, la Biblia que ellos tienen en su poder, la Biblia que ellos conocen y que ellos estudian, porque dice versículo 34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije, son dioses? ¿De qué habla Jesús? Ellos tienen que ir a su ley y precisamente al Salmo 82, que vamos a ver ahí por favor un ratito,
Abrimos nuestras Biblias en Salmo 82. Él le dice, ¿no es esto lo que dice su ley? Ellos sabían de qué estaba hablando Jesús. Salmo 82, un salmo de Asaf, dice esto. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Selah. Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Esos no saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Ahora, rápidamente, no vamos a hacer una exposición, un mensaje dentro de otro mensaje, no, les prometo que no es así. Pero rápidamente, ¿qué está pasando en este salmo? Hay jueces en Israel, ¿sí? Estos no son los jueces como en el resto del mundo, ¿sí? Jueces en Israel que tienen que representar a Dios y a la palabra de Dios, pero son jueces corruptos. Dios les da el privilegio de representarlo en la tierra, pero en lugar de hacer las cosas para representar a Dios y la justicia de Dios, ¿qué hacen ellos? Ayudan a los impíos, favorecen a los impíos, los ayudan a prosperar. Entonces, no quieren entender la responsabilidad que tienen y por eso los fundamentos de la tierra tiemblan. Y ellos viven como si fueran dioses, porque tienen la autoridad, digamos, en cierta manera, que proviene de Dios. Y la palabra ahí para jueces muchas veces es la misma palabra que para Dios, la palabra Elohim. Muy interesante eso en Éxodo 22, por ejemplo. Pero ellos viven como si fueran dioses. Representan a Dios como hijos del Dios Altísimo. Son príncipes del pueblo. Tienen una posición elevada. Pero dice, ustedes van a morir. Ustedes van a morir. Ustedes van a morir como hombres, como el resto de los mortales. Van a morir de la misma manera. Y el Salmo termina con un clamor a Dios, que es el verdadero juez, rogándole, diciendo, Dios, por favor, trae tu justicia. Levántate y trae justicia a la tierra. Ahora, ese es el Salmo, digamos, en síntesis. Cristo está usando acá un argumento que nosotros llamamos, se dice argumento a fortiori, ¿no? Que puede ir de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso, de menor a mayor va Cristo. Él dice esto. No dice en su ley, yo dije, ¿son dioses? Si aquellos, versículo 35, aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses. Ahora, Dios llamó dioses a estas personas que estaban en posiciones de autoridad, a quienes llegó la palabra de Dios, o se suponía que tenían que guiar al pueblo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Era su trabajo, ¿sí? Recuerden, los jueces y consejeros de estos tiempos eran considerados emisarios de Dios para mediar entre las personas, para traer justicia. No lo están haciendo, no lo están haciendo. El Salmo 82 como que nos muestra que Eclesiastés tiene razón, no hay nada nuevo bajo el sol, no, nada cambió. Pero estas personas tenían que traer la justicia a la tierra, sin embargo no lo hacen. Pero en 2 de Samuel, interesante esto, que en 2 de Samuel 16:23 vemos que está Ahitofel. Sí, Ahitofel es uno de los consejeros de David, que después en la conspiración de Absalón, él se une con Absalón para ir en contra de David. Pero nos dice que cuando Ahitofel hablaba, o cuando se lo consultaba a Ahitofel, era como si se escuchaba la palabra de Dios, puramente. Cuando hablaba Ahitofel, la gente decía, es la palabra de Dios. Porque es como se consideraba a estos jueces y a estos consejeros. Y Jesús dice, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y añade esto Jesús, y la Escritura no se puede violar. La Escritura no se puede violar. ¿Ven cómo Jesús los exhorta? Jesús dice, sí, llamó dioses a estos hombres y la Escritura no se puede violar, no puede ser quebrantada, no se puede destruir lo que dice, es la palabra de Dios y está en su ley. Ustedes tienen que saber esto. Si Dios hizo esto con ellos, los llamó dioses siendo personas impías, personas corruptas, al que, versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Ustedes me dicen que yo soy un blasfemo, dice Jesús, porque yo digo que soy el Hijo de Dios. Si el Padre me apartó, el Padre me separó, Él me santificó para esto y me envió al mundo.
Ustedes tienen que saber que yo, lo que estoy diciendo, el Padre me mandó al mundo, Él me apartó, me separó, me envió al mundo por mis obras, fíjense. ¿Necesitan prueba de lo que estoy diciendo? Versículo 37 dice Jesús. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez ven cómo Jesús los está exhortando a creer. Los está empujando a creer ahora por medio de las Escrituras. Demostrando que la acusación contra él es totalmente infundada, falsa. Si Cristo hubiese sido un charlatán, hablaría mucho y haría poco. No haría las obras del Padre. ¿Por qué? Porque sería un impostor. Pero Cristo los desafía acá. Si yo fuese un mero hablador, si las obras, sin obras que apoyen mis dichos, no me crean. Es justo. Si yo no hago las obras de Dios, perfecto, no me crean. Pero si sus obras son visibles. Y otra vez estamos hablando de, en el contexto inmediato, un ciego de nacimiento que recuperó la vista. Si mis obras son visibles, aunque no les guste mi persona, aunque no sea el Mesías que ustedes quieren que yo sea, tienen que creer por las obras. ¿Por qué? Porque si no son unos hipócritas. Son hipócritas. Ven obras de Dios y dicen, no, estas obras provienen de Dios, pero Jesús no puede ser de Dios. Es una hipocresía. Es una hipocresía. Vean a dónde apunta Jesús acá. Si las obras están, crean en esas obras. Crean en las obras. Y de esa manera, fíjense los verbos que usa acá Jesús, de esa manera van a saber y van a entender. Van a poder conocer de manera experimental, de manera progresiva, que otra vez el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús vuelve al mismo argumento que vimos la semana pasada. Está diciendo, si las obras que yo hago demuestran que soy del Padre, eso demuestra que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez, el Padre y yo somos uno. Yo soy el Mesías, yo soy Dios. Impresionante. Impresionante lo que está diciendo Jesús acá. Es maravilloso. Va a la Escritura. Él prueba su deidad por medio de la Escritura, que ellos conocen. Les está diciendo, yo no blasfemo por decir que soy Dios, que soy el Hijo de Dios. Él los está exhortando de manera increíble a ir a la Escritura para cambiar su manera de pensar. Y ahora, nosotros entendemos, este Jesús, ¿sí? Él es Dios. Estamos estudiando Juan. Juan lo presenta al principio como el verbo. No, el verbo. La palabra de Dios encarnada. Entonces, su mente es extraordinaria. Su mente es fuera de lo común. Y vemos algo de eso acá. Sin embargo, recordamos que Jesús es el Dios hombre. Jesús es Dios, pero Jesús es hombre. Lo que se llama la unión hipostática. Tiene dos naturalezas, humana y divina, conviviendo juntos. 100% Dios, 100% hombre. En su humanidad, Jesús tuvo que aprender la palabra de Dios. En su humanidad, Jesús tuvo que aprender y memorizar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos dice Lucas 1:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús lo que está haciendo acá es usar lo que tiene a su disposición, que es la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Es lo que siempre usa Jesús para destruir argumentos, para enfrentar la incredulidad. Jesús usa la palabra de Dios y lo hace en el poder del Espíritu Santo. Eso, si escuchás los mensajes de Pastor Marcos en la iglesia Talar, vas a ver que sucede una y otra vez. Jesús usa la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Cuando Él fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, fue llevado en el Espíritu. Y cuando fue tentado por Satanás, una y otra vez, tenemos 3 registros, pero dice que Satanás lo tentó durante esos 40 días. Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo respondió en el poder del Espíritu Santo? Escrito está, escrito está, escrito está. Sabemos por lo menos que Él usó Deuteronomio, pero Él utilizó la palabra, utilizó la palabra. En Mateo 22, es un pasaje maravilloso. Pensaba cuando estaba preparando este mensaje y en Mateo 22 vienen los saduceos. Los saduceos. Y nosotros muchas veces pensamos en los saduceos y decimos, son los liberales. No, los fariseos son como los estrechos, no los ortodoxos que son así, y los fariseos son, los saduceos son como más, sí, no hay resurrección, no hay ángeles. No, ellos realmente son súper religiosos, son súper estrictos, pero son cerrados porque creen solamente en el Pentateuco. Y como en el Pentateuco no hay una
una enseñanza abierta, clara de la resurrección, ellos dicen no hay resurrección. Porque nosotros creemos solamente en el Pentateuco y el resto del Antiguo Testamento son comentarios del Pentateuco, pero la palabra inspirada es el Pentateuco. Entonces vienen a Jesús y vienen a tentarlo, realmente lo tentan con una fábula, una historia inventada por ellos que es una pavada. Recuerden la historia, ¿no? Vienen y dicen, hay una mujer que se casó con un hombre y se murió el hombre, entonces se la dieron a su hermano y se murió y se la dieron a su otro hermano. Son 7 hermanos, ¿no? Y pensás y decís, eso no hubiese pasado nunca en la vida real. Ya el 4.º hermano se tendría que haber dado cuenta, ¿no? Que el común denominador es la mujer o su cocina. Pero vienen con esta fábula y dice, cuando se mueran todos y vayan al cielo, en la resurrección, que no existe, ¿quién va a ser el marido de esta mujer? Y Jesús dice, Jesús contesta ¿cómo? Con la palabra. Les dice, Jesús le respondió, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Le responde la pregunta, pero después Jesús hace algo sorprendente. Si ya estaban medio tambaleando, Jesús le da a mí me gusta decir un catanazo, ¿no? El espadazo final y les dice esto. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, es como, no, esperen, no terminé todavía, vengan. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Jesús usa un pequeño detalle de la gramática. La Escritura, su Pentateuco, que ustedes dicen que es lo único inspirado, dice cuando Dios se presenta delante de Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estos 3 patriarcas están muertos hace mucho tiempo ya. Y Dios dice, yo soy. No yo era, o yo fui el Dios de ellos, yo soy. Y si lo dice yo soy es porque todavía están vivos. Y si están vivos es porque hay resurrección de entre los muertos. Y Jesús destruye su teología errónea con ese pequeño detalle. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo puede hacer? Porque la Escritura no se puede violar, no puede ser deshecha, no puede ser quebrantado lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús exhorta a estos hombres con la Escritura, con la Escritura. Y estos hombres tendrían que haber sido nobles como los hombres de la iglesia de Berea en Hechos 17. La palabra de Dios nos dice esto, que ellos fueron, Pablo les predicó, ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron. Es lo que tendrían que haber hecho estos hombres. Si ellos hubiesen escudriñado la Escritura, lo que está diciendo Jesús acá, ellos hubiesen entendido y hubiesen creído que Jesús es el Mesías. Pero como vamos a ver, no lo hacen. No lo hacen. No lo van a hacer. Sin embargo, nosotros aprendemos un montón de lo que dice Jesús acá en este pasaje. Él va a la Escritura. Jesús va a la Escritura. Él exhorta por medio de la Escritura. Él enfrenta la incredulidad desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura es lo único que no puede ser quebrantado. La palabra de Dios es lo único que es firme en cuanto a Dios, lo único que permanece para siempre. Nosotros somos llamados a hacer exactamente lo mismo, hermanos. Exactamente lo mismo. Pero nosotros tenemos que conocer la Escritura. Nosotros tenemos que apropiarnos de lo que dice la palabra de Dios. Jesús les dijo a estos hombres, ¿no está escrito en su ley? ¿No está escrito en su ley? Tiene que pasar lo mismo en tu vida y en la mía. ¿Es tu Biblia? ¿La Biblia que tenés en tus manos es tu Biblia? ¿La Biblia que tenés en tu aplicación es tu palabra? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y no vamos a cansarnos de decir hasta que Cristo venga que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, léela, memorizala, aprendela, conocela bien, porque eso va a transformar tu vida. Tenés que memorizarla, tenés que saber lo que dice la Biblia porque no puede ser violada, no puede ser quebrantada. Muy interesante que Jesús en medio de todo ese argumento dice, y la palabra no puede ser violada, no puede ser quebrantada, porque es lo único que tenemos firme de parte del Señor. Es lo único que Dios nos dejó. Muchos pasan de largo esta declaración que vemos acá en este pasaje.
Pero esa corta declaración de Jesús nos muestra por qué Jesús era así. ¿Por qué siempre iba a la palabra? ¿Por qué siempre volvía a la palabra? Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Es el ancla segura de nuestra fe. En ella encontramos la verdad de Dios. En la palabra de Dios encontramos la verdad de Dios. Y si Dios encarnado se aferró a la palabra de Dios para defender su identidad, para hablar acerca de Dios, para mostrar el camino de la salvación, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? La palabra de Dios es clarísima. La palabra de Dios es clarísima. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 1 que la persona que quiere ser verdaderamente feliz tiene que aferrarse a la palabra de Dios, encontrar su deleite en la palabra de Dios, meditar de noche y de día en la palabra de Dios y va a ser realmente feliz. Pero no vemos eso hoy. No vemos eso hoy. ¿Qué vemos hoy? Vemos a cristianos poniendo en sus redes frases motivadoras, frases seculares, cosas que no son la palabra de Dios. Personas que piensan y sus argumentos están constantemente y totalmente alejados de la palabra de Dios. Y yo entiendo, las redes sociales son para mostrar nuestra vida, ¿no? Y puedes poner fotos con tu familia, está perfecto. Puedes poner fotos de comida, somos bautistas que decimos, está bien eso, ponen comida, está bien. Pero cuando vos pones frases que querés que tengan algún tipo de sentido espiritual, tienen que ser frases que vienen de la palabra de Dios. Tienen que ser frases que vienen. Yo hay veces que leo, yo me pregunto, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está Cristo ahí? Ni una mención de Dios, ni una mención de Cristo y se presenta como que es la verdad. Y la única verdad inquebrantable es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios que no puede ser quebrantada? ¿Cuánto tiempo le dedicas en tu vida? Hablábamos un poquito hoy en la clase de fundamentos de teología. El Espíritu Santo nos enseña y acomoda lo espiritual a lo espiritual por medio de la palabra de Dios. Si yo no tengo la palabra de Dios, no sirve. Si yo cuando estudio la palabra de Dios no lo hago en el poder del Espíritu Santo, dependiendo de la guía del Espíritu Santo, no sirve. Nosotros muchas veces pensamos esto, ¿no? Es muy de bautista esto. Yo me levanto a la mañana, tengo mis 15, 20 minutos de devocional, 15, 20 minutos de oración y ya puedo salir a conquistar el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues ya hice el devocional, ¿no? Pero me pregunto, ¿cuántas de esas veces lo hacemos siendo guiados por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo? Tiene que ser así. No está hablando del tiempo, no estoy hablando de la calidad. No, de buscar a Cristo en la Escritura. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios que no puede ser quebrantada? El pastor John Piper dijo esto. Satanás dedica 168 horas a la semana tratando de engañarte. ¿Crees que puedes mantener una mente renovada con un vistazo de 10 minutos a la palabra de Dios una vez al día? Hermanos, es tiempo de cambiar nuestra disciplina, nuestra perspectiva de la Escritura para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esto que tenemos en nuestras manos es la palabra inquebrantable del Señor. Es lo único que va a enseñarnos cómo vivir en este mundo. Es lo único que nos va a mostrar cómo darle gloria a Dios con nuestras vidas. Es lo único que nos va a guiar en tomar decisiones sabias que van a perdurar en el tiempo. Es lo único que nos va a guiar para que no desperdiciemos nuestra vida. Y en nuestro pasaje Cristo lo usa porque tiene el poder para transformar la manera de pensar de un incrédulo. Sí, estas personas decidieron no. Pero muchas veces, usando la Escritura, muchas personas dicen sí. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Anoche un joven me escribió, me gusta cuando me escribe gente preguntándome por la palabra de Dios. Me dice, tal pasaje en la Escritura, ¿puede ser usado para enseñar acerca de la soberanía de Dios? Y yo le dije, si está en el pasaje, sí. Si está en el pasaje, puedes usarlo. Cuando estudias la palabra de Dios, tenés que entender lo que nosotros llamamos el propósito exegético, ¿no? La razón por la cual el autor está escribiendo lo que está escribiendo. Entonces fui rápidamente, busqué el pasaje, leí y le digo, sí, mira, podés usarlo. Pero animé a este joven a que vea cuál es el propósito de Dios en el pasaje.
Le digo, mira, acá puedes hablar acerca de la soberanía de Dios, de la protección de Dios, acerca de mantener un testimonio firme en este mundo. Y le dije, tenés que aprender a ver en la Escritura cuando vos estudiás cuál es el propósito de Dios, cuando estás escribiendo. Y eso con el tiempo, a medida que vas estudiando, que vas desarrollando la observación bíblica, te va a costar mucho menos y vas a tardar menos tiempo. Y el joven me respondió en broma, pero él me dijo esto: no tengo esos poderes pastorales, pero me voy a esforzar. Pero realmente no se trata de poder, se trata de observación, de una disciplina. Porque nosotros como creyentes en Cristo Jesús somos llamados a conocer la Escritura. Conocer la Escritura. Y nuestro andar tiene que estar moldeado por lo que dice la palabra de Dios. Nuestras decisiones tienen que estar moldeadas por lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios promete todo lo que atañe, todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad nos fue revelado en la Escritura. Y Dios no te va a guiar y te va a decir por medio de la palabra de Dios el color de auto que vos tenés que comprar, pero Dios te va a guiar en absolutamente todo lo que necesites si dependés del Señor y buscás su voluntad en la Escritura. Él lo va a hacer, porque para eso nos dejó su palabra. Cuando vos buscás consejo de una persona o cuando vos querés dar consejo a una persona, tiene que ser siempre de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No son opiniones. No son opiniones. No, para mí vos tendrías que hacer esto y a mí no me importa lo que vos pensás que tengo que hacer. ¿Qué dice la Biblia? El consejo de la palabra de Dios tiene que venir de la Biblia. Hermanos, somos llamados a escudriñar las Escrituras, saber lo que dice la Escritura y como Cristo somos llamados a, con paciencia y amor, exhortar a los incrédulos, a considerar lo que dice la palabra de Dios, mostrarles que está en la Biblia, mostrarles que no es nuestra idea, que no son nuestras cosas que se nos ocurrieron, que está en la palabra de Dios. Y usarlo para guiarlos a Cristo. Usamos la palabra de Dios con otras personas que ya están involucradas en otro tipo de religiones o de sectas cristianas. Pero lo hacemos con un corazón como el de Cristo. Hace unos días me escribió una hermana y me preguntaba, dice, tengo unos parientes que están metidos, una está recontra metido, pero una está recién empezando a ir a la iglesia de los Testigos de Jehová, que no es iglesia, ¿no? Pero al templo de los Testigos de Jehová. Y quiero hablar con ella y mostrarle que Jesús es Dios, porque me dice que Jesús... Y le mandé un par de pasajes, le digo, mira, esto dice así, pero me gustó mucho la actitud de esta mujer, porque me dice, no quiero que se pierda mi prima. Quiero mostrarle que Jesús es Dios porque no quiero que ella se pierda. Esa es la actitud. Esa es la actitud que tenemos que tener. Amorosa, paciente y por medio de las Escrituras exhortar a la gente a que conozca a Cristo realmente. Y también a aquellos que creen o que conocen la palabra de Dios y están equivocados, hacemos exactamente igual. Sin ánimos de pelear, sin ganar una discusión, los guiamos amorosamente a Cristo y a su palabra, orando que el Señor nos dé esa sabiduría que vemos acá en Jesús. Un atisbo, un poquitito de esa sabiduría y que nosotros podamos utilizar la palabra de Dios de esta manera para su gloria. Ahora, ¿cómo responden estos hombres a la exhortación formidable de Jesús? No muy bien, ya lo habíamos leído, ya lo sabemos, pero vemos la tercera acción de Jesús acá. Acción número 3, una evasión soberana para evitar una muerte prematura. Una evasión soberana para evitar una muerte prematura. Ahora, vean la hipocresía de estos hombres, ¿no? Porque la ceguera que tienen, la ceguera que les produce actuar de esta manera, que es realmente estúpida, realmente estúpida. Y digo esto teniendo en vista lo que pasó la semana pasada también, ¿no? Le piden a Jesús, es tan terrible la incredulidad. Vienen a Jesús y le dicen, por favor, decinos que sos el Mesías, mostranos que sos el Mesías. Jesús se lo muestra, Jesús se los dice. Y le dice claramente otra vez, soy el Mesías, soy Dios. Y ellos dicen, blasfemás, te vamos a matar. Dale, en serio. Pero es lo que hacen, es lo que hacen. Y el pasaje nos dice, y por eso procuraban, o sea, por eso, por todas las pruebas que le da Jesús, por todas las palabras que da, por eso procuraban otra vez prender a Jesús. Ellos tratan de agarrarlo. Procuraban, con todas sus fuerzas intentan atrapar a Jesús, sujetarlo, según ellos, para darle su merecido por blasfemo, pero todavía no es la hora.
todavía no es la manera. Jesús va a morir. Él vino a morir. Él vino a dar su vida, no es el momento. Jesús vino a morir, pero no es la manera. Otra vez Él va a morir, pero faltan aproximadamente 2 meses todavía. Y va a hacerlo en una cruz. Él dijo que iba a morir, Él dijo que venía a dar su vida, pero Él dijo que tiene que ser como la serpiente levantada por Moisés en el desierto. Tiene que ser levantado, dando a entender con qué muerte iba a morir, muerte de cruz. Falta todavía un poco de tiempo, no es la manera. Entonces, ¿qué hace Jesús ante la incredulidad de estos hombres? Bueno, Él soberanamente evadió sus intentos de asesinato. Juan nos dice que escapó de sus manos, se escapó de entre sus manos. No sabemos cómo, no sabemos. A veces sabemos, ¿no? La otra vez nos dijo que Él fue quitado, que nos da la idea del texto como que el Señor lo quitó milagrosamente, soberanamente lo quitó. Acá nos muestra que Jesús hace otra cosa, por lo que aparece acá, creo que es lo que muestra el pasaje, Él zafó de sus intentos de atraparlo y se fue. Es muy posible, recuerden, esto pasa en el atrio del templo, es muy posible que los judíos no querían hacer un escándalo dentro del templo después de haber escuchado todas estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí anda la guardia romana, está cerca. Si hay algún tipo de problema, son acusados de sedición, ya ha pasado en la historia y hay siempre una masacre de parte de los romanos. Posiblemente están tratando de evitar eso. Pero nos dice que Él logró escaparse, logra salir de ahí. ¿A dónde se fue? Él se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Este es un lugar, cuando estudiábamos Juan y estudiamos, que hablamos un poquito acerca del bautismo de Jesús, y cuando Juan estaba bautizando vimos un par de fotos de este lugar. Está enfrente de Jericó, se llama Betabara, el lugar, aún hasta el día de hoy, hacen los bautismos ahí. Los que fuimos a Israel estuvimos ahí, vimos esto. Un lugar desértico, toda la vuelta, un día normal, hace 45 grados, hace mucho calor, no hay mucha gente ahí, pero Jesús se va a este lugar porque en este lugar no va a ser amenazado por estos judíos, porque estos judíos no van a tomarse el trabajo de ir a buscarlo, cruzar el Jordán, cambiar de jurisdicción porque ellos son de Jerusalén, no lo van a hacer. Y nosotros vemos esto y decimos, bueno, Jesús nos muestra que hay momentos en que hay que evadir a la incredulidad y dejar de hablar porque es lo que hizo Él. Él va a esta región. Y cuando nosotros leemos estos pasajes, podemos ver la influencia, la huella que Juan el Bautista dejó entre los habitantes de este lugar, cuando él estaba bautizando hace un par de años atrás. Es muy lindo esto, porque muchos vinieron a él, y entendemos que son personas que vivían por la zona, y vean el testimonio de estas personas. Aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, y esto es maravilloso, hermanos, escuchen, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Todo lo que dijo Juan de Jesús, era verdad. Ahora, Juan el Bautista lleva un tiempo ya en la presencia del Señor. Juan ya está muerto, fue decapitado, fue asesinado. Pero su testimonio de Cristo todavía permanecía. Permanecía en el corazón de estas personas. Y era verdadero. Era verdadero. Ahora, ellos también son testigos presenciales de estas verdades. Y dicen, todo lo que dijo Juan de era verdad. Pero falta un montón todavía para que Jesús haga. Un montón. Jesús todavía, aunque Él es el Cordero de Dios, todavía no quitó el pecado del mundo, todavía no murió en la cruz. Y ellos dicen, igual, todo lo que dijo Juan es verdad. Jesús todavía no bautizó a los suyos con el Espíritu Santo. Pero lo que dijo Juan de Él es verdad. Juan dijo, el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Bastó escuchar a Jesús y verlo actuar para darse cuenta que Él es alguien diferente, que Él es alguien digno. Y posiblemente acá se refiere a que Jesús también hizo milagros entre ellos, aparte de enseñar. Porque dice, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de que posiblemente ha hecho señales entre ellos, es verdad. Y toda la enseñanza que Él dijo también es verdad. Este es digno, este es diferente. Fue por corroborar el testimonio de Juan y las señales que ellos creyeron. Nos dice Juan acá que muchos creyeron en Él allí. Muchos creyeron en Él allí. ¿Recuerdan que hace unas semanas atrás, unos meses tal vez atrás, estudiamos acerca de la ironía? Ironía juanina. ¿Se dan cuenta otra vez acá de la ironía juanina?
Los líderes religiosos una y otra vez escuchan las palabras de Jesús, ven las señales de Jesús y ¿qué hacen? No creen. Y son los líderes de Jerusalén, son los principales religiosos en Jerusalén, no creen. Sin embargo, esta gente en un lugar desolado escucharon un par de palabras por medio de Juan el Bautista y ahora tienen a Jesús frente a ellos, ven las obras de Jesús y creen. Creen. Ironía por medio de Juan, por medio del apóstol Juan. Esto es maravilloso, hermanos. Venimos estudiando hace meses y meses la era de conflicto, que realmente es la era de incredulidad. Y los judíos dicen una y otra vez, no creo, no creo, no creo, no creo. ¿Y cómo termina esta etapa? ¿Cómo la termina Juan? La termina con salvación. Termina en salvación de almas. Es maravilloso. Es maravilloso. Nos llena de esperanza. Porque un montón de personas no van a creer. Tal vez la gran mayoría no va a creer en Jesús, pero algunos van a creer. Algunos van a creer. Y aún en la sección más larga del Evangelio de Juan, que es esta sección, nosotros ahora, esto es un quiebre en el Evangelio de Juan realmente. La semana que viene va a predicar Pastor Reinaldo y la próxima vamos a comenzar con la segunda parte del Evangelio de Juan, que es la última semana de Jesús, pero hace un quiebre. Y la parte más extensa del Evangelio de Juan, que es la era de la incredulidad, la etapa del conflicto termina con salvación, termina con esperanza. Todavía algunos van a creer en Cristo. Esta es la última cosecha de almas antes de la semana final de Jesús. Jesús ahora se va a quedar en este lugar, en Betábara, se va a quedar acá, va a pasar tiempo con estas personas, va a pasar un tiempo de calidad con sus discípulos, va a estar con ellos. Y es interesante también esto, ¿no? Este es el lugar donde Jesús comenzó su ministerio terrenal. ¿Recuerdan? Estudiamos eso hace un montón. Juan 1, Juan 2, Juan 3. Jesús está con Juan el Bautista lo apunta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y algunos de los discípulos de Juan comienzan a seguir a Jesús. Y vemos cómo comienza su ministerio, cómo él busca a sus discípulos. En el lugar donde Jesús comenzó es donde termina su ministerio terrenal, su ministerio público. Otra vez, acá hay un quiebre. Y Juan va a pasar directamente a la última semana. Y va a pasar a la última semana de la vida de Jesús. Ya estamos a mitad de Juan. Otra vez, no terminamos Juan, falta un año y pico estudiando Juan. Pero Juan va a pasar a la última semana de Jesús. Y nos va a mostrar la última señal de Jesús en el Evangelio de Juan, que nos muestra que Él es Dios. Jesús va a resucitar a su amado amigo Lázaro. Pero para eso vamos a esperar 2 semanas, ¿sí? Pero mientras tanto, hermanos, nosotros escuchamos, nosotros pensamos y consideramos lo que Cristo nos muestra acá. ¿Sí? La incredulidad es algo con lo que vamos a enfrentarnos constantemente. Es algo que estuvimos estudiando estas últimas 2 semanas. Gente que va a tener todas las pruebas de que Jesús es real, va a tener las palabras de Jesús, va a escuchar las palabras de Jesús y va a decir, no voy a creer. Pero es nuestra responsabilidad, como vemos acá, ser iguales a Jesús y apelar amorosamente al sentido común como lo hizo Jesús, exhortar a la gente por medio de la palabra de Dios como lo hizo Jesús, y también en la soberanía de Dios, también reconocer, pidiéndole al Señor sabiduría, cuándo es el tiempo de realmente evadir la situación y dejar de compartir con esas personas que no creen. Seguimos orando por ellos, seguimos orando por su salvación, pero llega un momento que tenemos que pedir al Señor sabiduría y decir, bueno, hasta acá compartimos el Evangelio y esperamos en el Señor y oramos, porque es lo que hizo el Señor acá. Ante la negativa, ante la constante incredulidad, aun cuando hasta el fin de su ministerio público sigue con estos incrédulos, Él dice, hasta acá. Que el Señor también nos dé sabiduría para tener exactamente la misma actitud, el mismo corazón de Jesús con estas personas. Tal vez estás acá y todavía no conoces al Señor, o estás viendo esta transmisión y no conoces al Señor. Estamos hablando acerca de Cristo y acerca de la incredulidad. Todavía estás acá y no crees en Cristo como tu Salvador. Nunca pusiste tu confianza, tu fe en Cristo. La palabra de Dios dice que Jesús es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a morir por tus pecados que te separan de Dios, tus pecados que te condenan al infierno y que te separan de Dios para siempre. Cristo vino a pagarlos. Por eso Él vino a este mundo, por eso Él siendo Dios, se hizo un hombre. Él vino a vivir en este mundo para morir por tus pecados, para darte salvación. Y la palabra de Dios también dice que si vos reconoces que sos un pecador y te arrepentís de tus pecados, Jesús te va a dar perdón y vida eterna.
Si nunca creíste en Cristo, hoy es el momento de dejar de lado la incredulidad y venir a Jesús. Él murió por tus pecados. Él promete salvación y vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Si no conoces a Cristo, vení a Cristo hoy. Reconoce que sos un pecador. Tu vida misma te muestra que sos un pecador, que estás separado de Dios. Vení a Cristo hoy. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay salvación. Vení en arrepentimiento. Él reconocelo como tu Salvador. Dile perdón y Él te va a dar perdón y vida eterna. Y va a restaurarte con el Padre. Él te va a dar vida eterna. Te va a hacer un hijo de Dios. Pero hacelo hoy. Ahí donde estás en tu corazón. Habla con el Señor. Pedile perdón por tus pecados. Él te va a dar perdón y vida eterna. Reconoce que Jesús es el Señor, tu Salvador, y Él te va a salvar. No pierdas tu oportunidad, no hagas como estos hombres. No te pierdas eternamente. Jesús está invitándote hoy a venir ante Él. Vení ante los pies de Cristo por su salvación. Y hermanos, que crezcamos en conocer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que seamos personas que saben lo que dice la palabra de Dios, que escudriñan la palabra de Dios, que viven guiados por la palabra de Dios, porque ese es el deseo del Señor para cada uno de nosotros. Lo hizo el Hijo de Dios, cuánto más nosotros ahora, miembros de la familia de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por tu palabra. Señor, pedimos que moldees nuestros corazones a la imagen de Cristo un poco más, que nosotros podamos aprender del ejemplo de Jesús en cómo Él trató con la incredulidad y que nosotros podamos, Señor, también hacerlo de la misma manera, Señor. Ayúdanos a tener un corazón compasivo y amoroso que constantemente está guiando a las personas a Cristo, Señor, a pesar de su incredulidad. Ayúdanos a vivir vidas dignas del sacrificio que fue hecho por nosotros, Señor. Y te pido, Padre, que si hay alguien que no te conoce, que todavía no conoce el nombre de Jesús, que todavía no creyó en Cristo, que Señor pueda ser hoy ese día y pueda venir a Jesús y hallar en Él salvación, Señor, por favor. Padre Santo, bendice el resto de nuestra reunión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor.